Bueno, muy bien, de inmediato entonces vamos a hablar de lo que encontró la Contraloría. Mucha atención, presuntas irregularidades allí registradas en el ICETEX. Nos conectamos con el Contralor Delegado para el sector de Educación, Ciencia y Tecnología. Estamos hablando del señor Andrei Giovanni Rodríguez. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Caracol. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué encontró la Contraloría en términos de irregularidades del ICETEX y sobre todo con este tema de los créditos? Bueno, ¿qué les podemos contar? La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada del Sector de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, practicó auditoría financiera al ICETEX por la vigencia 2022. ¿Qué logramos detectar hacia el mes de abril, mayo? Nosotros le comunicamos esta situación al ICETEX en el marco de la auditoría hacia el 9 de mayo. Identificamos que la línea de crédito constitucional que está para población con discapacidad, pues se habían otorgado cerca de 10.000 créditos a personas que no cumplían la condición de discapacidad. El ICETEX tenía dentro de sus obligaciones, deberes legales y reglamentarios para consultar el registro de localización de población con discapacidad. ¿Qué es este registro? Es una base de datos que administra el Ministerio de Salud, donde están registradas todas las personas que acreditan una condición de discapacidad. ¿Qué pasó? Que el ICETEX efectuó los giros de estos créditos de la línea especial de protección constitucional sin verificar previamente que estas personas se encontraran dentro del registro de población con locación de discapacidad, y en esa medida pues se efectuaron cerca de 10.000 giros a personas que no cumplen las condiciones constitucionales para ser beneficiarios de los recursos que están dados para la población con discapacidad. Esto generó un hallazgo fiscal con un detrimento al patrimonio del Estado por cerca de 115.000 millones de pesos. Nosotros, repito, esta situación la advertimos en el marco del proceso auditor hacia el mes de mayo. Posteriormente, el ICETEX procedió a la suspensión de los giros para evitar que se siga materializando el daño que se presenta en este momento al patrimonio del Estado. 10.000 créditos, más de 115.000 millones de pesos en irregularidades, y específicamente, ¿qué es lo que encuentran ustedes en la Contraloría? Que hay una violación al deber objetivo de cuidado. ¿En qué sentido? Si el ICETEX hubiese hecho de manera diligente las obligaciones reglamentarias que tenía, inclusive tenía un convenio con el para evitar si esas personas tenían la condición de discapacidad antes de girar los recursos. Que girar los recursos sin darle cumplimiento y sin agotar esas previas verificaciones, lo que llevó a las noticias que ya se conocen por la sociedad colombiana, dadas por el mismo ICETEX, acerca de los aparentes fraudes, mencionan ellos, que se cometieron en contra del ICETEX en la asignación de estos recursos. Lo que no se menciona claramente es que ese ejercicio podía haberse evitado en la medida que el ICETEX tenía todas las facultades y las herramientas a su mano para verificar que estas personas sí eran o no eran discapacitados antes de girar los recursos. Situación similar pasó con la línea y el programa de créditos de generación E del. Bueno, hemos perdido en este momento la comunicación, ahí estaba fallando la señal. El Contralor Delegado para el sector de Educación, Ciencia y Tecnología, ya vamos a tratar de recuperar esa comunicación porque es muy importante esta noticia que están advirtiendo en este momento desde la Contraloría, y es que ellos están diciendo que son más de 115.000 millones de pesos en irregularidades y 10.000 créditos del ICETEX que están en este momento pues con dificultades, que además están suspendidos. Y es que a propósito me gustaría tener en este momento la comunicación de Mauricio Toro, que es justamente el director del ICETEX, que dice lo siguiente: estos créditos fueron otorgados en el gobierno anterior, es decir, entre 2018 a 2022. No es de esta administración del ICETEX actual. A raíz de esto fue que hace unos días en rueda de prensa anunciamos el bloqueo de 10.000 créditos de manera preventiva, pero todo esto es de la administración pasada. Y les vamos a contar un poquito de qué se está tratando todo esto que encontró la Contraloría. La Contraloría detecta el hallazgo fiscal por 115.723 billones en auditoría financiera al ICETEX por irregularidades en giros de créditos a estudiantes que no tenían discapacidad. En el proceso auditor, la Contraloría General de la República evidenció que el ICETEX efectuó 10.211 giros por 115.512 millones de pesos correspondientes a créditos de matrícula y subsidio de sostenimiento. Contralor, me estaba diciendo usted entonces sobre los hallazgos.
Sí, señor, le comentaba que también en el marco de esa misma auditoría se detectaron otra serie de irregularidades en la línea de créditos otorgados para la generación E, en el componente de equidad. Es una línea de crédito especial para personas que tienen condiciones de vulnerabilidad o que son personas que conforme el sistema de potenciales beneficiarios, que es el SISBEN, tienen calificaciones inferiores a E, es decir, se encuentran entre C1 y C18. En este caso, pues no se verificaron también estos requisitos y que los estudiantes cumplieran la condición de tener el puntaje de SISBEN que les correspondían para ser asignatarios de los créditos, y en ese caso, pues se generaron daños al patrimonio público por cerca de 185 millones de pesos, porque también se generaron 139 personas que no cumplían tampoco con legales y reglamentarios para ser beneficiarios. Retomamos la entrevista con el Contralor Delegado para el sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura y Recreación, además Deporte, Andrei Giovanni Rodríguez, que nos atiende a esta hora vía telefónica a propósito de unas dificultades en la señal que hay. Contralor, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ahí lo escuchamos mejor. Contralor, entonces, veníamos hablando de las presuntas irregularidades que encontró la Contraloría, el hallazgo de más de 115.000 millones de pesos irregulares. ¿Qué fue lo que encontraron específicamente? Bueno, ¿qué detectamos? Que el ICETEX, dentro de la línea especial de crédito constitucional, que se le gira a la población con discapacidad, ellos tienen varios requisitos que tienen que agotar previamente para efectuar los giros de los recursos. Uno, el principal en esta línea especial constitucional, es la verificación del registro de localización de población con discapacidad. Esta es una base de datos que administra el Ministerio de Salud, donde se registran por parte de las IPS las personas que tienen alguna condición de discapacidad. Hacia el año 2022, el ICETEX efectuó más de 10.000 giros a personas que aparentemente cumplían la condición de discapacidad, solo que en el marco de un hecho negligente no se consultó esta base para la cual inclusive el mismo ICETEX tenía un convenio interadministrativo suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social para consultar antes de proceder a efectuar los giros. Omitieron ese deber legal y reglamentario que tenían y le giraron cerca de 115.000 millones de pesos a cerca de 10.000 personas. Y luego, pues, con cruces de información que se hacen con el Ministerio de Salud y Protección Social, ellos nos certificaron en 3 ocasiones que de las 10.000 personas que les estábamos remitiendo, solo 147 de ellas realmente eran personas con discapacidad, que las demás no aparecían en estos registros. Esto llevó a que en el marco del proceso auditor se le comunicaran estas situaciones al ICETEX hacia el mes de mayo, 9 de mayo, y que el ICETEX un mes después, o creo que ese mismo mes, el 31 de mayo, tuvieron que salir a suspender el giro para el segundo semestre a todos estos beneficiarios, pues para evitar que el daño al patrimonio público se siga extendiendo y se siga materializando. Es importante para la Contraloría General de la República pues señalar que fue la Contraloría la que detectó tal situación y se la comunicó vía observaciones en el marco del proceso auditor financiero al ICETEX, y pues los demás hechos yo creo que ustedes ya los han conocido de boca del mismo ICETEX en relación con todo lo que ha pasado con estos créditos de población con discapacidad. Muy triste para nosotros porque al final son recursos de especial protección constitucional para personas que tienen condiciones especiales y se les está girando a personas que no tienen esas condiciones y por lo tanto no se cumple la finalidad y el propósito legal de dichos recursos. De otro lado, en esa misma auditoría, detectamos también irregularidades en la línea de crédito de generación E. Es una línea de crédito también especial que se otorga a personas que tienen o condiciones de vulnerabilidad alta y esa situación se verifica vía el sistema de potenciales beneficiarios que es el SISBEN y se detectaron que varias personas no cumplían las condiciones y los requisitos mínimos de puntaje que exigían en SISBEN para ser beneficiarios de esa línea de crédito. Allí también detectamos hallazgos fiscales por cerca de 185 millones de pesos. A su vez, en la última línea también detectamos giros a fallecidos por cerca de 26 millones de pesos también en el año 2022. Por supuesto que es una situación muy preocupante, Contralor, y hablando de que ustedes han mencionado que ya se ha pronunciado el ICETEX y teniendo en cuenta que ustedes no son los responsables de esto, pero en la mitad quedan finalmente los usuarios, las personas que tienen estos créditos congelados, etcétera, los estudiantes del país. ¿Se sabe qué va a pasar con esos créditos? ¿Cómo podrían ayudar ustedes o qué podría pasar con las personas que se vieron afectadas a raíz de estas decisiones?
Pues digamos, desde la órbita de control del órgano de control independiente constitucional, que es la Contraloría, pues nosotros no podemos coadministrar con nuestros sujetos de control. Ya será el ICETEX, en el marco de sus funciones legales y reglamentarias, determine qué situaciones puede presentarse. De lo que hemos conocido por parte de los comunicados de prensa que han sido liberados por parte del ICETEX, pues ellos han identificado aparentes situaciones donde le han cometido un presunto fraude al ICETEX, pero reiteramos es desde la Contraloría, que más allá de todas esas condiciones, la Contraloría nunca está condicionando o nunca está reprochando presuntas falsedades en documentos de personas que hayan acreditado condiciones de discapacidad, porque eso lo hace un juez de la República. Lo que la Contraloría General de la República reprocha es que el ICETEX tenía el deber legal, el requisito reglamentario de poder verificar estas situaciones antes de efectuar los giros, y no lo hizo. Y esa violación al deber objetivo de cuidado pues condujo a que se lesione el patrimonio público en una suma altísima, cerca de 115.000 millones de pesos. Contralor, efectivamente, claro, la decisión la tiene el ICETEX. Venga, para que nos quede muy claro a todos, a los usuarios de Caracol Ahora, unas preguntas muy concretas para respuestas muy concretas. La primera, entonces, ¿estaban girando créditos a personas supuestamente que tenían alguna discapacidad y eran personas que no tenían estas discapacidades? Correcto, sí, señor. En segundo lugar, estaban... por el Ministerio de Salud. Sí, en segundo lugar, estaban girando créditos a personas que aparecían después como fallecidas. Correcto, eso en otra línea de crédito en migraciones. ¿Y el otro hallazgo cuál fue? ¿Me lo repite? También en la línea de crédito de generaciones, sino que en este caso no fueron giros a población que estaba fallecida, sino fueron giros a personas que no cumplían las condiciones, por así decirlo, de vulnerabilidad o de condición socioeconómica, que es lo que hace el SISBEN como identificador de potenciales beneficiarios, y se le giraron a personas que no cumplían las condiciones, es decir, que no eran vulnerables económicamente. Y allí se generó también un daño al patrimonio público como por cerca de 185 millones de pesos. No, un verdadero escándalo, una situación pasada por la corrupción. Al final, quienes están en la mitad, los estudiantes, tengo muchos conocidos que en este momento están con esos créditos suspendidos, congelados, que no pueden seguir estudiando a propósito de estos hallazgos. Muy lamentable esta situación, Contralor. Gracias por estar con nosotros. Con todo gusto. Mil gracias por la oportunidad. Un abrazo muy grande.